Hola amigos, hoy en este vídeo os propongo hacer un sketch urbano a contrarreloj en tan solo 10 minutos. Así que sin más preámbulos, empezamos. Bueno, pues para este reto lo que voy a necesitar es un cuaderno para hacer el sketch, un cuaderno de papel de 300 gramos, una fotografía de referencia, que es el modelo que vamos a seguir para hacer el sketch, que es una calle de Varsovia. Utilizaré un calibrado de 0,8 de tinta, dos pinceles, una caja de acuarelas de 12 colores, Winsor & Newton, agua, y con esto ya tendríamos más que suficiente para empezar nuestro reto. Empezamos. En primer lugar, trazaremos las líneas básicas de nuestro sketch a tinta y a continuación pasaremos a dar color. Al final del vídeo os comentaré el porqué y los objetivos que perseguimos con este ejercicio rápido de sketching.
Bueno, pues con la firma ya estaría acabado el sketch. Y nos ha sobrado tiempo. Como habéis visto, solo 10 minutos han sido más que suficientes para hacer un sketch. Incluso se podría haber hecho con menos tiempo. Sí que es verdad que trabajando así uno comete muchos errores y se pueden apreciar fallos. A mí me sucede constantemente, ya que la presión del crono es muy intensa, pero no le deis demasiada importancia, ya que es a través de estos errores y fallos como iréis aprendiendo y desarrollando técnicas rápidas de simplificación de la escena, sin que ésta deje de ser reconocible, a suprimir detalles superficiales, a ceñirnos a los elementos esenciales de la escena, o incluso al uso rápido y espontáneo del color. Pero lo que es más importante es que así iréis desarrollando vuestro propio estilo y este talento que parecía que teníais oculto en algún lado. Y es muy, muy divertido, os lo aseguro. Aquí en YouTube encontraréis muchos gurús del arte que os hablarán sobre normas y reglas de composición, de perspectiva, teoría del color, técnica de materiales, etc. Y está muy bien, y a muchos de ellos yo los sigo y me han servido de inspiración. Pero la experiencia me dice que la mejor y más divertida manera de aprender es practicando, practicando y practicando. Por eso os recomiendo mucho que hagáis este tipo de ejercicios rápidos. Todos tenemos 10 minutos al día para dedicarlo al arte. No hay excusa. Así que haceros con un pequeño cuaderno, unas pinturas y a pintar cada día. Y por favor, no dejes de comentarme tus experiencias en los comentarios y si te ha gustado el vídeo ya sabes, dame un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.